Un versículo en Primero Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y dos hijos de Isaacar, destrozos na ciencia dos tempos, para saberán o que Israel debía hacer, 200 de sus chefes, y todos os sus hermanos seguirán a su palabra. Quiero llamar atención, hermanos, que eran destros na ciencia dos tempos. Quiero hablar de tempos esta tarde. Un versículo más. Mateos 16. Señor Jesús, falando a los fariseos, versículo 3. Pela mañana hoje haverá tempestade, porque el céu es de un vermelho sombrio. Hipócritas, sabéis diferenciar a face del céu, y no conocéis os señais de los tiempos. No conocéis los señales de los tiempos. Ahora, hermanos, quiero hablar en especial en relación con la vinda del Señor. Y sentimos que está muy perto el momento que el Señor va a voltar. Primero para llevar a todo su pueblo, la iglesia, a la gloria. Pero esa parte de la vinda del Señor, o arrebatamiento, ¿se dice arrebatamiento? No tiene ninguna conexión con tiempos, ni señales. No, ningún tiempo, ningún señal, ningún tiempo. ¿Por qué? La iglesia es un pueblo celestial. Y cuando Dios primero escogió los creyentes que formasen la iglesia, era en la eternidad pasado. No tiene ninguna conexión con tiempo. Así que cuando vamos a ser llevados a la gloria, no sabemos. Palabra dice, estad apercibidos. Esa palabra, ¿no? Apercibidos se entiende, ¿no? Prontos para irnos cualquier momento. Pero, para mí es muy interesante, hermanos, y que nosotros debemos tener entendimiento de los tiempos, porque Dios tiene otro pueblo, Israel, que va a bendecir en la tierra. Israel está ahora un poco de la nación en la nación de Israel ahora, pero lo que falamos judíos realmente no son los 12 tribus, son 2 tribus. Usted lembra que cuando fueron llevados los 10 tribus primero a Siria, que ellos fueron dispersos entre las naciones. Y ninguém sabe exactamente dónde están hasta el día de hoy. Pero de los 2 tribus, Judá y Benjamín, que voltaron de Babilonia después de su cautividad, de estos estaban cuando el Señor Jesús vino a primera vez. Ellos son los responsables de la muerte de Cristo, en forma directa.
Entonces, para ellos, Dios tiene que trabajar en una forma muy especial. Y es para mí sumamente interesante ver lo que está pasando en el mundo de hoy. Y nosotros nos debemos darnos cuenta, hermanos, que estamos llegando experto a esos momentos que Dios va a comenzar otra vez a trabajar con ese pueblo. Muy interesante. Así que quiero hablar de tiempos. Tiempo es una cosa que se mide por el movimiento de los cuerpos celestiales, ¿no? La Tierra da una vuelta en su eje. Eso. Un día. Da una vuelta el Sol, un año. Así que se mide tiempos por los movimientos de la creación en que vivimos. Y desde la bendición de Israel está conectado con la tierra, se mide con cuestión de tiempos. Vamos a ver otro versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mas, hermanos, verso 1. Acerca dos tiempos y das estaciones, no necesitáis de que se vos escriba, porque vos mismos sabéis muy bien que el día do Señor virá como el ladrón de noche. Cuando siempre fala que la vinda del Señor como el ladrón de noche, no está falando de su vinda para nos. Es para el mundo que no le conoce y no quiere que venga, va a venir como ladrón. Interesante. Conectando este versículo con uno en Atos capítulo 1, después que el Señor resucitó de los muertos y los discípulos, pensando que en el reino que está conectado con la tierra de Israel, le preguntan. Y dice aquí, verso 6. Aquellos pues que se habían reunido preguntaronle diciendo, Señor, ¿restaurarás tú en este tiempo, oh reino, a Israel? Les dice, no vos pertenece saber os tiempos, ahí está esa palabra otra vez, os tiempos, os estaciones que el Pai estableció por su propio poder. Así que la bendición de Israel está conectado con tiempos. La cosa, hermanos, es que estamos viendo cosas en el mundo ahora que tienen que empezar el comienzo de cosas en el mundo que tienen que cumplirse después que nosotros ya somos llevados a la casa del Pai. Y ese debe hacernos despertar. Realmente, la exhortación voltando a 1 Tesalonicenses 5, son de dos cosas, aunque nosotros no vamos a estar aquí en la tierra, cuando Cristo volta a juzgar el mundo, pero nosotros vamos a estar con Él y vamos a ver la gloria de ese momento. Y cuando vemos las cosas pasando en el mundo, debe hacernos despertar. Nota, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vos sois filhos da luz y filhos de día, no sois
No somos de noche ni das trevas. No durmamos, pues, como los demás, mas vigiemos y sejamos sobrios. Porque os que duermen, duermen de noche. Y os que embebeden, embebeden de noche. Dos cosas, ¿no? El sono espiritual. ¿Qué quiere decir? Uno que está durmiendo no está alerta a las cosas del Señor. Es fácil, sí, yo soy creyente, sí, yo estoy en las reuniones. No pueden decir mucho para mí porque yo estoy siempre cumpliendo lo que los hermanos quieren. Hermanos, es más que eso. Es estar alerta en cualquier momento. Y una persona que está durmiendo no está alerta. Óyeme, yo le digo, no, está durmiendo, no escucha. Pero hay otra cosa, ¿no? Es el embebedance. Ese es uno que ha tomado. No estamos hablando de alcohol. Estamos hablando de otras cosas de este mundo. Y está controlado por lo que ha tomado. No está en su propio control. Hay personas que son tan envueltos en deporte, en música, que no están en su propio control. Están en esa condición. Hermanos, cuidemos que no seamos en esta forma. Que el Señor nos ayude a estar alertas. Estamos llegando al momento que, francamente, hermanos, cuando veo las cosas que está pasando en el mundo, yo digo que va a cambiar, mudarse mucho las cosas en este mundo en el tiempo adelante nuestro. Va a cambiar mucho. Va a mudarse mucho. Y nosotros estamos durmiendo. Estamos bajo la influencia de cosas presentes en este mundo. Señor nos ayuda a que estemos despiertos. Y veo, hermano, francamente, en muchas nuestras vidas el Señor permite pruebas fuertes para que despertemos. No son cosas agradables lo que me ha pasado a mí, hermanos, en mi vida. A veces me hace llorar. Pero tengo que reconocer, es el Señor que quiere que yo esté despierto para este tiempo. Ahora quiero hablar del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Este mediodía estuvimos hablando con el hermano Luis y de su hijo Daniel. Interesante. Cada vez que un nombre tiene EL, es un nombre de Dios. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. ¿Jueces? Y hay muchos otros nombres de Joel, Ezequiel. Hay tantos otros nombres que EL, Dios. Daniel, joven en el principio de ese libro. Qué bon ver los jóvenes aquí. Y queremos animarles que sean como Daniel, que pueden resistir a las tentaciones que resistió Daniel. Tenía 3 amigos. Tal vez había más, pero sabemos de que Daniel y sus 3 amigos estaban
llevados cautivos a Babilonia. Era por la disciplina del Señor sobre su pueblo Judá. Y no sabemos qué pasó con sus pais. Tal vez en la invasión fueron muertos sus pais. Y no sabemos exactamente qué edad tuviera Daniel y sus 3 amigos. Pero pienso que tenían 14, 15, 16 años. Jóvenes. Fácil fuera acomodarse a vida de Babilonia. Era una nación pagana, con ídolos. Y cuando dijeron que adorase los ídolos, ¿quién iba a estar mirando para controlar a esos jóvenes? Inclinen, no tenga problema. Haz lo que piden. Pero Daniel y sus 3 amigos tenían en su corazón la ley de Dios. Qué precioso es ver la forma que ellos se ponen firmes. Quiero decir, hermanos, el libro de Daniel se puede poner como subtítulo los tiempos de los gentios, ¿no? Los tiempos de los gentios. No sé si ustedes dan cuenta, pero para los más jóvenes quiero explicar que en el Antiguo Testamento Dios dio a David y Salomón y su descendencia el poder de gobernar en la tierra. Y era para mucho tiempo que faló de David que iba a estar sobre su trono sus hijos. Y llegó el tiempo cuando el pueblo de Judá y Benjamín era tan infiel que Dios permitió quitar de ese trono autoridad y darlo a los gentios, comenzando, como tenemos aquí en Daniel capítulo 1, con el rey Nabucodonosor. ¿Así se dice? Igual que en español. Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era un hombre muy especial. Tenía autoridad no solamente sobre los hombres, pero también sobre las aves del cielo y las bestias del campo. Es más que las autoridades tienen ahora, no pueden gobernar sobre las bestias del campo o de las aves del cielo, no van a obedecer. Pero Nabucodonosor sí tenía autoridad. Se llama en el libro de Daniel Rey de Reyes. Interesante. Y en el libro de Daniel hay 4 reinos. En capítulo 2, no tenemos tiempo para hablar todo, hermano, en el libro de Daniel. Es muy interesante este libro. Pero ahí en ese libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño, y en su sueño tenía ese... Sueño. Ya, gracias, hermano. Y en ese sueño había una imagen de 4 partes. La cabeza de oro, los hombros y los pechos de plata, los lomos de bronce, las piernas y los pies de ferro, los pies de ferro misturado con barro. Y en eso Dios estaba mostrando
o tiempo de los gentiles para que nosotros entendamos qué está pasando, ¿no? Y justamente pasó que primero era el reino de los babilónicos, seguido por los medio pérsicos, seguido por los griegos, seguido por los romanos. Y los romanos estaban en este mundo cuando Cristo vino por primera vez. Ellos son los que eran responsables de la muerte de Cristo. Bueno, eran realmente los judíos, pero desde que los judíos no podían crucificar a ninguém, entonces tenían que hacerlo por medio de los romanos. Después usted sabe que los romanos, el imperio romano se deshizo. Pero, desfez. Y después nosotros tenemos que va a levantar de nuevo. Y lo que estamos viendo en Europa ahora se llama la Unión Europea. Ese va a levantar de nuevo para resistir a Cristo cuando viene por segunda vez. Querer matarle de nuevo, porque es el instrumento que Satanás va a usar para resistir a Cristo cuando vuelta de nuevo. Hermanos, yo no sé. Las cosas que pasan en el mundo son tan interesantes, pero ahora queremos ir al capítulo 9 de Daniel. En capítulo 9 de Daniel, no tenemos a Daniel como profeta exactamente. Tenemos a Daniel como estudiante de profecía. Versículo 1. No año primero de Darío, filho de Asuero, la nación de los Medos, o cual fue construido rey sobre el reino de los caldeos. No año primero de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que el número de años de que faló el Señor por profeta Jeremías, en que habían de acabar los asolamientos de Jerusalén, era de 70 años. Ahí tenemos tiempos, hermanos, tiempos. Y Daniel aquí está leyendo las escrituras que tenía de Jeremías. Y Jeremías había dicho que cuando Jerusalén fuese asolado, iba a ficar así 70 años. Y Daniel comenzó a calcular, porque son tiempos que Dios ha ordenado. Está en el profeta Jeremías. Y se dio cuenta, está perto el tiempo que Dios va otra vez a restaurar a Jerusalén. Y comienza a orar. Para mí es muy interesante, hermanos, las dos cosas que hablamos esta mañana. La palabra de Dios, la oración. Estamos ejercitándonos en estas cosas, hermanos. Estas cosas son puestas para que nosotros tengamos entendimiento de los tiempos. ¿Entendemos dónde estamos ahora, hermanos? Ay, hermanos, me hace reprender al Señor a mi corazón cuando pienso que a veces estoy durmiendo. No me doy cuenta de lo que está pasando. Y nos ha dado su palabra para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Perto a la venida del Señor. Bueno, Daniel era así. Y lee y sabe que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y comienza a orar. 3.
Y yo dirigí mi rostro al Señor Dios para buscar con oración y rogos, con jejum y saco y cinta. Y oré al Señor mi Dios y confesé, dice, ay Señor Dios grande y tremendo, que guardas, oh concierto y a misericordia para con los que te aman y guardan los tus mandamientos. Pecamos y cometemos iniquidad y procedemos impíamente y fuimos rebeldes, apartándonos de tus mandamientos y de tus juicios. Mire cómo ore Daniel. Es interesante, ¿no?, que fala aquí de jejum, de rogos, de saco, ceniza. Son cosas que no son agradables naturalmente. A mí me gusta comer una buena comida como acabamos de comer. Eso es a mi agrado. Pero a veces digo, hermanos, cuando hay problemas, si es muy fuerte, un problema que tengo, y un hermano viene y me invita, aquí hay un plato de buena comida, come, hermano. ¿Qué voy a decir? Por favor, no quiero comer. ¿Por qué? ¿Porque soy prohibido? No es eso. Hay otra cosa más importante en mi corazón. Y nosotros necesitamos concentrarnos, hermanos, en rogos. A veces medito, ¿por qué fala a palabra de Dios? Rogos. ¿No va a hacer Dios lo que Él quiere? Sí. Pero ¿por qué dice rogos? Porque quiere, hermanos, que nosotros estemos en comunión con su corazón de Él. ¿Y cómo está el pueblo del Señor? Daniel sintió eso y confesó el pecado de su pueblo como si fuera Él el culpable. Daniel vivió una vida ejemplar, ¿no? ¿Ejemplar? ¿Cómo Daniel va a confesar ese pecado? Hermanos, ese es un secreto muy importante. Nosotros vemos el testimonio cristiano en ruinas el día de hoy. Sabemos la verdad preciosa que hay un solo cuerpo. Y es una verdad, gracias a Dios. Es una verdad que, verdad y ahora, igual que en el día de Pentecostés, cuando fue formado primero a iglesia. Preciosa verdad. Pero el testimonio está en ruinas. Sentimos, hermanos, estamos contentos que nosotros nomás estamos congregados al nombre del Señor. No es que Dios quiere que todo su pueblo sea congregado al nombre del Señor. ¿Y por qué es así que hay tanta confusión? No debemos sentir, no debemos confesar esas cosas. Los que están en las denominaciones no van a sentir, no van a confesar que es pecado, la cuestión de denominaciones. No, pero nosotros podemos sentir, hermanos, podemos confesar. No digo que nosotros vamos a tener que unir con ellos, no, nuestros lugares aparte, pero podemos orar, podemos confesar. Para mí es muy precioso parte que Daniel toma el lugar de un culpable de haber violado las leyes de Dios y los confesó como si fueran su propia culpa. ¿Culpa está bien? Bueno, no tenemos tiempo para leer mucho aquí, pero queremos ahora ir hacia el final del capítulo 9. Versículo 19.
Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, atiéndenos. Y opera sin tardar, por amor de ti mismo. Oh Dios mío, porque a tu ciudad y tu pueblo se llama por tu nombre. Son nombre del Señor que es importante. Estando yo ainda falando y orando y confesando al meu pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y lanzando mi súplica perante a faz del Señor, mi Dios, pelo monte santo de mi Dios. Estando yo, digo, ainda falando na oración, oh varón Gabriel, que yo tenga visto na minha visión al principio, veía volando rápidamente y me tocó y a hora del sacrificio de tarde. Y me instruí y faló conmigo. Y dice, Daniel, agora saí para hacerte entender o sentido. No principio das tuas súplicas, saí a orden, y yo vim para lo declarar, porque es muy amado. Toma pues, bien sentido la palabra y entiende a visión. Ahora que tenemos aquí parte, hermanos, de tiempos. Y para mí es esta profecía que recibió Daniel, porque se había humillado delante del Señor. Es una de las partes de la escritura más de ayudar a entender el cuadro profético en todas las demás escrituras. Profecía de 70 semanas. Vamos a leer 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para extinguir la transgresión y dar fin a los pecados y para expiar la iniquidad y traer a justicia eterna y celar a visión y a profecía y para ungir o santo dos santos. Sabe, entiende, desde la salida del orden para restaurar y para edificar a Jerusalén, hasta o Mesías o príncipe, 7 semanas y 62 semanas, as ruas de las tranqueras se reedificarán, mas en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas será tirado o Mesías y no será más. Y el pueblo do príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con una inundación, y hasta un fin habrá guerra. Están determinados asolaciones. Así que aquí tenemos talado 70 semanas. Tiempos, hermanos. Muy interesante entender tiempos. No está en conexión con la iglesia exactamente, aunque estas verdades deben afectarnos a nosotros, pero está dividido en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana, 70 semanas. El palabra en hebreo entiendo, no quiere decir semanas de días, pero pues es cuestión de
grupos de 7. Y entendemos por la profecía, al estudiarlo, que son 70 semanas de años. Así que 70 semanas sería 490 años, divididos en 3 partes, 7 semanas, que son 49 años, en que la ciudad de Jerusalén fue reconstruido otra vez. En el tiempo de Nehemías, cuando fue dado el orden de otra vez reconstruir la ciudad de Jerusalén. Después de los 49 años, hay otros 62 semanas, otros 434 años más, hasta Mesías príncipe. Ahora, ese Mesías príncipe, hermano, cuando fala así, no quiere decir a su nacimiento, sino los que estudian bien estos tiempos, se dan cuenta que es el momento que Cristo entró en Jerusalén montado en un asno en la presentación según las Escrituras. Se presentó a Jerusalén exactamente después de los 7 semanas y los 62 semanas. 62 semanas. Pero ustedes saben que Cristo no fue recibido por su pueblo, fue rechazado, fue llevado y clavado a la cruz. Y Dios hizo parar el reloj profético en ese momento. En el tiempo en que vivimos nosotros, hermanos, no está contando el tiempo, es un paréntesis en que Dios está juntando un polvo para el cielo. Falta ainda una semana, 7 años, falta cumplir. Pero note hermanos, aquí, ahora en el último versículo 27. Y él firmará un concierto. ¿Quién es el él que fala ahí? Si vuelta al versículo 26, dice, al mitad del versículo, y el povo do príncipe que ha de vir. ¿Quién es ese príncipe que ha de vir? Es a cabeza político de Europa, hermanos, del imperio romano revivido. Un príncipe va a vir. Lo que fala en versículo 26 no es el príncipe, sino el povo del príncipe. Y el povo del príncipe era el povo romanos que vinieron en el año 70 y completamente destruyó el templo en Jerusalén. Y la ciudad también. Muy interesante, hermano. Ahora, el príncipe de ese povo que va a vir es el bestia que fala, según entendemos, en el principio de Apocalipsis 13, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Va a levantar con poder satánico. Es muy interesante, hermanos. Algunos de ustedes han ido a Europa. Europa es mucho más apóstata, ¿se dice apóstata?, que las Américas. Entonces voy a España a visitar a los hermanos que son de Bolivia, varios ahí, algunas veces, y me dicen que en España a mitad de las personas son ateos, no creen en Dios, no tienen ningún. Y los que son católicos, al ver
Los sacerdotes haciendo sus pecados no quieren saber mucho tampoco de ese lado. Europa es apóstata, está esperando a alguien. Y una autoridad de ellos dijo un tiempo atrás, necesitamos a alguien que nos ayuda en nuestro problema económico. Usted sabe que Grecia está en bancarrota, Italia también, España también, Portugal son bancarrota. ¿Ah? Falidos. Y ellos han dicho, mándenos un hombre, sea Dios o sea el diablo, vamos a recibirlo. El diablo va a mandar un hombre. Y es este hombre que estamos hablando, o príncipe que ha de venir. Pero ¿qué es que hace aquí en versículo 27, hermanos? Nótalo. Y él firmará un concierto con muchos por una semana. Ahí está la última semana de los 70. No dice exactamente qué se trata, pero dice que, yo pienso que por la segunda parte del versículo, a mitad de la semana fará cesar el sacrificio y la oferta de los manjares. Quiere decir que cuando se firme este pacto, los judíos van a tener libertad para hacer sus sacrificios de nuevo. Ellos tienen el material pronto para construir el templo de nuevo. Y según 2 Tesalonicenses capítulo 2, sabemos que el anticristo, cuando levanta, va a ponerse en el templo, en el lugar santo. Tiene que haber un templo. Interesante, hermanos, ver estas cosas pasar. Pero ¿por qué va a firmar pacto con ese príncipe? Hermanos, yo no soy profeta, ustedes entienden esto. Pero para mí es muy triste ver la actitud del actual presidente de Estados Unidos en contra de Israel. Está haciendo en contra. Pero pienso que va a tener un efecto esto, que Israel va a tener que buscar en otro lado su apoyo. Apoyo se dice, ¿no? Y nosotros hallamos aquí que el apoyo para Israel no va a ser en los Estados Unidos, va a ser en Europa. Este hombre que va a tener su poder satánico, ellos van a hacer un pacto con ellos, pero solamente a la mitad de la semana. Quiere decir que corren los primeros 3 años y medio, y luego habrá los últimos 3 años y medio, que las Escrituras denomina muchas veces con diferentes tiempos, hermanos. A veces es 1260 días. Después fala 1290 días, 30 días más. Y en el fin de Daniel habla de 1335 días, que es 45 días más encima. Pero son en general los últimos 3 años y medio. A veces fala 42 meses. A veces fala un tiempo y tiempos y mitad de tiempos, 3 años y medio. Hermanos, es el tiempo que el Señor Jesús dice en Mateo 24 que no habrá tiempo de tanto sangre y guerra como ese tiempo que está delante de nosotros. Y estamos viendo las cosas moviendo hacia su final. Hermanos, mi deseo es un gozo estar aquí, aunque no puede
expresarme muy bien. Pero siento, hermanos, un gozo estar entre ustedes y ver que están despertando. Pero, hermanos, estamos perto al final. Oh Señor Jesús, ven. Nosotros sabemos que antes que comienza, no creo que nosotros vamos a estar aquí cuando se firme este pacto, no creo. Porque cuando se firme este pacto, eso es lo que comienza la gran tribulación. No es el arrebatamiento de la iglesia que marca el principio de la gran tribulación. No, hermanos. Es el pacto esto. Cuando este pacto se firma, va a comenzar a andar de nuevo el reloj profético de Dios. Y va a ser 7 años de este punto hasta Cristo pone sus pies sobre el monte de Olivas en Jerusalén para reinar supremo en este mundo. Y hermanos, nosotros vamos a ser testigos de estas cosas, testimonios de hechos tan preciosos, tan esperados, hermanos, por tantos siglos. Este mundo gime bajo el poder del pecado y da lástima ver cómo hay meninos, hay mujeres que están sufriendo de las guerras. ¿Qué es la respuesta de todo esto? ¿Dónde hay uno que puede ayudar en forma definitiva? Hermanos, nosotros sabemos dónde está la respuesta. Cristo viene, va a establecer su reino supremo en este mundo y nadie va a poder resistirle en ese momento. Antes de terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 19, que habla de este tiempo, hermanos, cuando Cristo virá al final de la gran tribulación. Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi océano abierto, y es un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él es llamado fiel y verdadero, y juzga y pelea con justicia. Y sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno sabía, sino el que él mismo. Y estaba vestido de una salpicado de sangre, y nombre de lo cual se llama la palabra de Dios. Y seguían los ejércitos no cielo en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y estamos nos, hermanos, que vamos a venir con él en ese día. Y de su boca salía una aguda espada para ferir con él a las naciones. Y él las regirá con vara de ferro. Y él mismo es el que piso lagar do vino del furor y da ira de Dios Todopoderoso. Ahí tenemos entonces, si el Señor viene, hermanos, con su pueblo, en aquel día de gloria, y nosotros vamos a estar con Él en ese momento. Hermanos, Señor nos ayuda de despertarnos en estos últimos momentos. Se ve que muchos están durmiendo, otros bajo la influencia de cosas presentes. Que el Señor nos ayuda, que podemos estar despiertos para este momento, cuando seamos arrebatados a encontrar con Cristo. Oramos, hermanos.